Lunes 11 de noviembre de 2022, muy buenos días con todos, bienvenidos a Contacto Directo, qué gusto que nos acompañen. Nuestros invitados de hoy son Guillermo Rodríguez, el director del SNAI. Las cárceles continúan siendo un problema nacional, observadas recientemente en el examen periódico universal de la ONU sobre derechos humanos. Se intervinieron algunos pabellones en días anteriores, se destruyó una estructura de cemento, ha bajado el hacinamiento, pero falta mucho aún y lo vamos a revisar. También estará con nosotros Freddy Bravo, el gobernador de Loja. La próxima semana empieza el Festival de las Artes Vivas, allá en Loja. Tan lejos, pero tan fundamental, tan central para la cultura del país, donde nacieron ilustres ecuatorianos que tejieron, que construyeron esta impronta. Allí se congregarán artistas de Francia, Brasil, España, Alemania, entre otros países. Los detalles más adelante y aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia anuló el proceso del caso Zingue, con lo que también se elimina la condena de 8 años de prisión que pesaba contra Jorge Glass, los exministros Wilson Pastor, Carlos Pareja Yanuseli y demás sentenciados. La defensa de Glass pedirá enseguida la unificación de penas y su prelibertad. Este tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró nulo el proceso del caso Zingue. Así, se elimina la condena de 8 años de prisión por peculado que pesaba en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Esta decisión sería determinante para que quede libre, pues anteriormente se le negó la unificación de sus 2 penas de ejecutoriadas, de 6 y 8 años por los casos Odebrecht y sobornos, porque la de Zingue estaba pendiente. El abogado de Glass dice que actuará enseguida. Resolverán inmediatamente la unificación de la pena y obviamente la prelibertad. En ese sentido estaríamos nosotros presentando ante los jueces de garantías penitenciarias para que inmediatamente se convoque a una audiencia. Cree que la liberación de Jorge Glass es cuestión de días. También se anula la condena para otros 6 sentenciados, entre ellos los exministros Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor. El fondo es que el Estado jamás fue perjudicado por este contrato, de manera que yo estoy tranquilo, esperaba esto y no tengo nada más que decir. Este caso empezó con un informe de Contraloría que determinó indicios penales en el contrato de concesión del campo Zingue a la empresa Gente Oil, pero ese elemento ya fue anulado por un tribunal contencioso administrativo de Pichincha. Por eso ahora los jueces nacionales también anulan el proceso penal. El tribunal además ha determinado que a futuro tampoco podrá utilizarse, es decir, que no es convalidable este documento. Este documento, el propio Estado ecuatoriano en el proceso arbitral internacional reconoció que era nulo. Así, el caso regresa a cero, a investigación previa. Si la Fiscalía insiste en el proceso, deberá volver a formular cargos. El sistema carcelario acumula falencias en todos los aspectos que lo componen. Y este gobierno no ha encontrado un funcionario que logre reconstruir una estructura que luce afectada en su institucionalidad, por falta de recursos, pero también por la corrupción y otros fallos sistémicos. Y cuando decimos que el gobierno no ha encontrado quien pueda darle un giro a esa catástrofe que son las cárceles del país, nos referimos a que 5 directores han tenido el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Ayer cumplió un mes en el cargo el último director del SNAI, el coronel Guillermo Rodríguez. Coronel, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin, gracias por la oportunidad. Si sus antecesores no lograron parar las masacres, si no pudieron devolver al Estado el control de las cárceles del país, ¿qué va a hacer usted de diferente, de distinto, para así lograrlo? Gracias, estimado Lenin. Fundamentalmente creo que ya en este gobierno se vieron esfuerzos sobre la base de un diagnóstico de buscar una estructura y una institucionalidad, como usted bien lo decía. El antecesor, por decir algo, no existía un estatuto orgánico o procesos que pueda tener una dirección de riesgos, una dirección de análisis de datos, de información para la toma de decisiones. Es decir, una estructura orgánica que permita gestionar desde la institucionalidad el sistema de protección social del país. Yo creo que es como un primer punto. Y luego es fortalecer las capacidades. Si bien existe conocimiento, fundamentalmente el existir y el fortalecer las capacidades permite
y de esa manera lo hemos hecho, trazar una hoja de ruta que hemos denominado marcar la cancha. Y por momentos, por espacios. En primera instancia, el control. Fundamental, porque esto, como usted bien lo dice, no es de ahora, es de muchos años atrás, un abandono, es marcar la cancha y iniciar a tener el control. Y este control es sistemático, este control es contundente, como ustedes lo pudieron ver, refleja el esfuerzo, no solamente el director, sino que encima del director existe el gabinete de seguridad, que está liderado por la máxima autoridad del país y donde personalmente he sentido el apoyo, el respaldo y la voluntad política para avanzar en este propósito. Dicho de mejor manera, y con datos, siempre es importante reflejar datos. El operativo que desarrollamos en la penitenciaria electoral, que es parte de esta primera fase del control. Si no tenemos control, no puede haber gestión de la gobernanza, en la gestión penitenciaria en la parte interna. Entonces vamos a dar control, y es un control focalizado, sistemático, planificado. Y si visionamos de aquí al horizonte, porque es a corto tiempo, a mediano tiempo y largo, que el país cuente con una estructura adecuada para evitar a las personas privadas de libertad. Y ya vamos a ir al desarrollo de este último aspecto que es importantísimo sin duda, coronel. El problema es verdad, viene desde hace años y el diagnóstico se lo tiene también desde hace rato. Informes institucionales, políticos, civiles, nacionales e internacionales. Hoy el gobierno nos dice estamos actuando con mano firme y usted está a la cabeza, un ex comando del Grupo de Operaciones Especiales que estuvo al frente de esa organización de élite de la Policía Nacional. Muchos se preguntan, y usted lo debe haber escuchado, coronel, ¿por qué no se lo hizo antes? Bueno, yo creo que hay momentos, y estos momentos uno lo asume con la mayor responsabilidad y con la mayor convicción, con la mayor decisión de sumar esfuerzos en esta voluntad política que le he indicado. Y quería no dejar corta la primera respuesta que quería hacerle Lenin, básicamente para ver el efecto de esta intervención como tal. Solamente por compartirles unos datos. En lo que va del año 2022, a nivel operativo se habían decomisado dentro de la penitenciaria electoral, básicamente un proceso de intervención, 24 armas. 11 armas de esas solamente ya se le hizo un último operativo, es decir, el 46% de esas armas, en armas contundentes el 22%, en municiones, imagínese usted, el 23%, 2.854 municiones, y en celulares el 33%. Es un operativo que es contundente y que en la lógica y el deber ser, como se ha planificado, está dado para que tenga sostenibilidad. Porque claro, esto no se da de un momento. Por eso es que esta es la parte de la primera fase. Hemos intervenido, trasladado personas para disminuir hacinamiento en primera instancia, porque el hacinamiento, como lo digo yo, es un principio, un concepto universal para reducir los mejores niveles de atención, de orden al interior. Luego reducimos el hacinamiento. Este centro en particular tenía el 36% de hacinamiento, con capacidad para 5.000 personas, pero tenía cerca de 7.000 personas en el interior. Se trasladó más de 1.500 personas, se hizo además la segunda fase, se desocupó unos pabellones, se hizo una rotación interna. Esto es parte de una estrategia, no todos lo pueden decir, la reacción es una estrategia, pero es la rotación de pabellones. ¿Por qué? Porque bien sabemos que hay armas al interior y bien encaletadas. Cuando escuchamos bien encaletadas es como unos orificios, lugares donde se almacenan las armas. Rotar el personal de los pabellones. Y tenemos unas dos áreas para ya entrar a la recuperación y para dar ese mejor hábitat a las personas privadas de libertad. Está clarísimo lo que se ha hecho, ustedes lo han difundido y los medios de comunicación han acompañado esa difusión de todas las últimas acciones y de todo lo que se ha encontrado. Pero usted hace un momento me dice, los antecesores no actuaron porque hay momentos. ¿Qué otro momento oportuno que las múltiples masacres que se han dado pudo existir en el país? Insisto, ¿por qué no se actuó antes? ¿Qué es lo que le impedía a sus antecesores el hacer lo que usted está haciendo ahora? Yo creo que fundamentalmente las capacidades institucionales que se está visualizando. Es decir, en ese sentido es bueno comunicar a la comunidad. Hemos avanzado con el sistema de adquisición de sistemas tecnológicos. También tenemos el incremento de personal. Es bueno evidenciar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional, como nunca antes. 1.379 agentes de seguridad penitenciaria van a ingresar al cuerpo que regula el orden, el control en la parte interna. Y en ese sentido, como decíamos, es el 85% del dato que se tenía anteriormente. Y dentro de eso, un dato que hay que destacar. Por primera vez también hay 100 supervisores que serán encargados de dar un tratamiento especial a los menores infractores de la ley, es decir, a los adolescentes. Tuvimos un caso, recuerda usted, solamente ayer, antes de ayer, la fuga de 4 menores, inmediatamente se articuló acciones con y ya lograron recapturar a 3 de ellos. Se capturó 3. Personalmente estuve ahí. Hay momentos que por seguridad no puedo hacerlo conocer y esto es parte de esta entrevista. Esta entrevista podríamos haberlo hecho
presencialmente, pero uno precautela la seguridad no solamente de uno, sino de las personas que están cerca. Entonces, estuvimos ahí, activamos desde la Fiscalía General del Estado, conversé yo con el señor fiscal general del Estado, con el comandante general de la policía, con el ministro, con el director de inteligencia, de tal manera que ese es el ejemplo, articular acciones. Lo que se busca, y hemos dicho acá, es primero, tenemos una cultura de prevención, de anticipación, porque siempre igual vamos a atender, como dice, los resultados. Ya los efectos como tal. En esta cultura de prevención, de anticipación, que viene el fortalecimiento de las capacidades. Y en seguridad penitenciaria hay 3 componentes fundamentales. La seguridad física, con toda la estructura, los escáneres, la seguridad procedimental, que es todos los procedimientos, protocolos, y fundamentalmente que busque que el principal factor que es vulnerable para que ingresen objetos al interior, para que permita beneficios a algún determinado persona privada de libertad, para que permita que se vulnere los derechos de las personas privadas de libertad, pues los agentes penitenciarios en primera instancia, los agentes, por lo menos de la fuerza pública, que tengan sus diferentes actividades. Y luego la seguridad dinámica. Entonces, en ese sentido estamos trabajando sistemáticamente. Hay una voluntad, tengo que reconocer una voluntad política, si no yo no estaría básicamente aquí, si no sentiría... ¿Y cuál es ese trabajo sistemático, coronel? Porque resulta que no es la primera vez que se hace una intervención en la penitenciaría del Litoral y se requisan armas y municiones y droga y teléfonos celulares, como los que ustedes han mostrado en esta última ocasión. El problema es que más se demoran en hacer la requisa que los delincuentes en reponer aquello que les han quitado. Y eso solo tiene una respuesta. Faltan controles tecnológicos, no tienen filtros de seguridad, no tienen escáneres. Y además, coronel, en el SNAI hay malos elementos que permiten el ingreso de estos objetos por negligencia o por complicidad. ¿Qué está haciendo usted para ponerle fin a esto? Por negligencia, complicidad, que conlleva una palabra que es corrupción. Y eso lo vamos a hacer claro. Esta gestión, igual el lineamiento de la máxima autoridad del país, vamos a ser transparentes y desde... Si este ciudadano que está acá no ha cogido y no cogerá ni un centavo, ni ha favorecido a ningún grupo, nadie tiene que hacerlo. Así que en esa línea hay la capacidad moral, hay la calidad moral, hay el ejemplo para exigir. Ayer hemos estado reunidos con los personal administrativo. Mire, el personal administrativo por X días no entraba a hacer su gestión por el recelo, por los enfrentamientos. Hemos acondicionado un área con protocolos, procedimientos, con personal policial que se respete, que haga un doble control. Entonces, son los controles a ingresos, salidas. Este momento, con el fortalecimiento de la capacidad operativa de los agentes penitenciarios, vamos a tener orden focalizado. No podríamos jamás mentir si vamos en todas las casas. Sí puedo decirles que con las capacidades actuales, ayer tenía una reunión hasta tarde de la noche con los directores y podría compartir un dato. No tenemos control, como diga, en celdas de todos, como por ejemplo el caso de la penitenciaría, porque nosotros estamos interviniendo, pero sí hay de los pabellones. Pero sí tenemos centros donde hay control hasta encerrarles en las celdas como tal, que es el deber ser, para que luego existen esos planes de rehabilitación. Entonces, en Cañar, en Morona, Santiago, en Guayas número 3, en Pichincha número 3, en Manaví 2, en Santo Domingo 2, o sea, se está efectuando como tal. Y para eso existe, como usted lo bien decía al principio, si no tenemos un diagnóstico, si no tenemos una lectura clara, ¿dónde podemos ir? Y lo que buscamos fundamentalmente es darle sostenibilidad. Y voy de la mano de lo que usted decía, que esto no sea un solo momento, al contrario, en caso particular de la penitenciaría, tiene una estrategia de efecto cascada. Vamos los pabellones, vamos a dejar un modelo de gestión. Ahí ha habido una reunión hasta horas tarde de la noche. ¿Cómo le asegura usted a la ciudadanía que los presos, que las personas privadas de la libertad ya no van a tener mascotas, perros pitbull dentro de la cárcel, que no van a tener negocios allá adentro, que no van a celebrar cumpleaños con licor y con fuegos artificiales cada año? Recordemos que han tenido hasta piscinas, ¿no? Y salen a los techos de los pabellones y tienen comunicación constante con el exterior. Hablemos de esto último, coronel. ¿Tan difícil es poner inhibidores de señal en las cárceles? Con control, con supervisión, con tecnología, porque para eso existen las contramedidas, es decir, si existe un protocolo, se ubica una cámara y vamos viendo que se está cumpliendo el procedimiento, el protocolo como tal, y, como usted decía, intervención básicamente también de una tecnología, pero integral. Ayer hemos estado con el señor presidente hasta horas tardes de la noche. Hay unas propuestas específicamente inclusive para la penitenciaría del litoral, y no solamente para la penitenciaría, sino para todo el complejo, y así para cada uno de los. Entonces, pero tanto se demora, coronel. Esa es la pregunta sobre la velocidad en la acción, porque, a ver, ustedes ya saben que tienen que poner inhibidores, deberían haber existido siempre. De hecho, se los colocaron, pero no funcionan. Entonces, ¿es tan difícil ponerlos en estado operativo? Asumimos que deben estar dañados, ok, hay que comprar nuevos, pero ¿cuánto
¿Cuánto más va a demorar este proceso? Esto no puede pasar de unos pocos. En primera instancia, yo quisiera decirle a diciembre, pero es un proceso de gestión, estar subido a la plataforma en un proceso de escáner, por ejemplo, en el CERCOP, pero ya contamos con soporte y el apoyo internacional. Existe presencia de gobiernos amigos que están interesados, y yo creo que en el menor tiempo, pero lo importante es que lo vayamos haciendo bien y con eficiencia. Coronel, se trasladó a 2 líderes de una organización delictiva hacia La Roca. ¿Qué pasa con los otros líderes de las otras organizaciones delictivas? ¿Y por qué también, quiero preguntarle, no se ha intervenido el resto de pabellones de la penitenciaría del Litoral? ¿Hay quizás algún privilegio? No, para nada, para nada. Todo esto es parte de una estrategia y eso quiero ser bastante directo y frontal. El propósito lo asumimos de trasladar a estas 2 personas porque no podíamos, no es permisible, no es dable, lideran un proceso de repeler un ataque armado con armas de grueso calibre, atentando contra la vida de nuestros servidores policiales, militares y de agentes de seguridad penitenciaria. Hay más de 15 heridos como tal. Entonces este es un mensaje también de contundencia. Este es un mensaje también, la gente que está por fuera, que decíamos posiblemente tener un centro mayor, va a estar allá, porque no tienen las mismas condiciones. Lo que se merecen tener, no el espacio como las otras personas privadas de libertad, y en eso no vamos a claudicar, en eso no vamos a claudicar. Coronel, ¿y van a construir nuevas cárceles o van a continuar con el actual sistema en donde asesinos y narcotraficantes comparten pabellones y celdas con contraventores de tránsito y deudores de pensiones alimenticias? Qué bueno, gracias por la pregunta, Lenny. En la próxima semana estamos firmando un convenio, pero ya no solo convenio, sino un funcionamiento. Tienen que traer un funcionamiento particular a gente aquí en Guayaquil, 2 centros para justo las personas por contravenciones de tránsito, porque las personas resultan vulnerables allá. Es decir, no es dable que una persona por una contravención de tránsito, inclusive por un tema de alimentos, esté con otras personas con otros antecedentes. Y el éxito de esta gestión, no de la gestión de este ciudadano que está con ustedes, el éxito de la gestión penitenciaria es la reclasificación. Porque usted cuando reclasifica, organiza y no mezcla pues personas de alta peligrosidad, menor, la gobernanza, es decir, el poder manejar, el poder tener orden en el interior es más dable. Con menos recursos se pueden hacer mejor las cosas. Pero ahora tenemos la fortaleza, la confianza. Y con esto termino. La confianza, el apoyo. Ayer el presidente lo decía, si tenemos que poner más dinero, hay un presupuesto asignado de $125 millones para el SNAI. Pero si tenemos que invertir en problemas, lo vamos a hacer. Hay una cárcel, por ejemplo, en Ibarra de 1915, está en pleno zona urbano. A eso vamos, a dejar esto y darle sostenibilidad en este proceso. Coronel, es claro que se ha avanzado, pero es claro también que el Estado al día de hoy no tiene el control absoluto de las cárceles. ¿En cuánto tiempo esperan ustedes poder decir, ya las controlamos, ya es como debió haber sido siempre? En el corto tiempo, la penitenciaría del Litoral. Ese es el reto que tenemos, en corto tiempo. Y ahí vamos conforme las capacidades, tomando control en diferentes lugares. Y lo importante es que ya no estén, como usted lo evidencia, organizaciones criminales, sino básicamente con un modelo de gestión que permita darle sostenibilidad y permita dar esa segunda oportunidad. Porque ahí sí vamos a ser claros, no toda la gente que está dentro es gente, a la gente, si bien cometió un error, otra gente tiene que ser revictimizada, regredida, no por el Estado, por sus agentes, sino por las propias personas privadas de libertad. Y ahí es la presencia del Estado. Y con estas sanciones vamos a resarcir esos derechos de estas personas y realmente que hay un proceso sostenible de rehabilitación. Uno debe soñar, porque si no sueña no alcanza. Siempre las grandes realizaciones preceden de grandes pensamientos o ideas. Una vez es una servilleta práctica. Y estamos seguros, yo estoy convencido de que lo podemos lograr. Guillermo Rodríguez, director del SNAI, gracias por estar esta mañana aquí en Contacto. Muchas gracias a usted. Gracias, León. Y luego de la pausa volvemos con Freddy Bravo, gobernador de Loja. El Festival de las Artes Vivas arranca en poquísimos días, allá en la ciudad capital de la cultura ecuatoriana. Ya regresamos para hablar de los detalles de lo que se prepara. Del 17 al 27 de noviembre se desarrollará el Festival Internacional de Artes Vivas, donde
en donde más podía ser, en Loja, pues. Artistas de 12 países se concentrarán al sur del país y desde allí apuntan a convertirse en el norte de la cultura. Este festival es sin duda el más potente ejercicio de exposición y desarrollo cultural del Ecuador, que con el paso de los años se ha consolidado. Vamos a hablar sobre esto con Freddy Bravo, gobernador de Loja. Buenos días, Freddy, a los tiempos, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, qué gusto saludarlo, Lenín. Freddy, para refrescar la memoria y motivar a las nuevas generaciones, Loja es cuna de ilustres ecuatorianos que forjaron a pulso vivo la identidad cultural de este país. ¿Quiénes son? Recordemos algunos de ellos y qué los hizo grandes. Nos hizo grandes Benjamín Carrión, José Joaquín Palacios, sí. Miguel Riofrío, indudable, Pablo Palacios, Pío Jaramillo Alvarado. Altísimos exponentes de la cultura, y vamos a tener 11 días de cultura viva allá en Loja. Y digo allá porque está tan lejos en distancia, pero tan cerca de la memoria y del corazón de los ecuatorianos. Más de 100 actividades lúdicas, artísticas y de formación se van a desarrollar en distintos escenarios. Un motivo más, Freddy, para visitar a Loja en estos días. Hay una frase que nos acerca: Loja está quisito. Aquí nomás, ahora a propósito de la Taza Dorada, que fuimos campeones también, pero le quiero decir que se abre el 17 el telón de las festividades, del festival. Este es un evento internacional que usted ha sido tan gentil en proponerlo así. Es un evento en el que se recoge la visita de muchos países. Tenemos nuestro invitado especial esta vez, que es los Estados Unidos, que nos trae una obra, Frankenstein. Con eso se inaugura el festival. ¿Qué nos proponemos a propósito de lo que usted decía? Hay un componente, la cultura y la memoria. No podemos dejar de pensar y de recordar lo que ha ocurrido en materia de cultura en nuestra tierra. Para entonces, pues, proyectarnos hacia adelante. ¿Y qué más va? Loja es ciudad digital y sustentable, declarada como un referente nacional y ya un referente en América. Asimismo, nosotros fuimos la primera ciudad que tuvimos luz eléctrica. Entonces, el festival está en las escenas, en los teatros, en las calles, está en todas partes. Loja vive el festival. Pero también estamos en www.festivaldeloja.com. Para quienes no puedan asistir presencialmente, va a haber una sala virtual en donde se va a poder observar, seguir a través de la tecnología, pues, algunas de las muestras que van a formar parte de este festival. Pero además vamos a llegar en Cultura Más Arte y en Salud Más Arte, vamos a llegar a los centros penitenciarios, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a los enfermos, a los hospitales. Vamos a llegar a todas partes, vamos a llegar al planeta. Ese es el festival que ya lo vivimos este momento. Freddy, ¿cuánto cuesta este festival? Y a este momento el costo casi que como que no están los números a la vista. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Pues, a ver, no me diga eso. No, es que le voy a decir lo siguiente. Ya, por ejemplo, los países que nos visitan con sus equipos culturales vienen por su propia cuenta, pagados por sus propios países. Es decir, el presupuesto del Estado es importante, pero los Estados Unidos se pagan. El año anterior se pagó Francia, que era nuestro invitado especial. Entonces, nosotros tenemos ya un ejercicio donde el Estado cada vez menos va a tener una participación en cuanto a los recursos. Porque pero los sí países... es necesario, pero claro, poner dinero, por ejemplo, para incentivar, para impulsar las propuestas artísticas absolutamente, que fueron beneficiarias de las líneas de fomento cultural. Así es, el presidente de la República ha puesto énfasis, una vez más, en cuanto a una cooperación interinstitucional. Tenemos una gestora de excepción, como es la ministra de Cultura, y las instituciones lojanas y el sector privado están activados. Pero no me ha dado una cifra, Freddy. Es que la cifra es dinámica, porque ni siquiera se agota el presupuesto, porque va desarrollándose a medida que... O sea, hay un presupuesto. Pero claro, por supuesto. Bueno, en este momento tenemos no menos de inicio de $1,5 millones. Me llama la atención, Freddy, la cifra. Quería conocer simplemente cuánto se ha invertido, porque nunca será suficiente cuando de cultura se trata, más aún en un país como este, en donde siempre ha sido la cultura la última rueda del coche. Y me llama la atención en este festival que tiene un nuevo componente que se suma a la programación local, nacional e internacional, al programa que usted señalaba, Salud Más Arte. Pero me llama la atención, Freddy,
algo que se llama La Red y que busca generar espacios de intercambio y colaboración entre agentes nacionales e internacionales para profesionalizar al sector y para proyectarlo hacia el extranjero. ¿Cómo va a funcionar y en qué consiste? A ver, y a propósito de lo que está diciendo, La Red, yo le he dado nuestra página, pero el festival no cesa nunca. Todo el año la gente se prepara y se va profesionalizando. Mire usted que en la clausura, lo primero que, al siguiente día de la clausura, estamos diseñando el festival del 23. Es decir, es un festival inclusivo para todos, y esta vez a través de la red también, porque eso es indispensable. Loja está en ese concepto político en principio, pero que es un concepto eterno. Más Ecuador en el mundo. Esta es una prueba. Más mundo del Ecuador. Más Loja en el planeta, le podría decir con énfasis. Freddy, invite pues a la gente a que vaya a Loja a disfrutar de más arte. El componente fundamental de todo lo que me permitió analizar es el recurso humano. Eso que usted anunciaba en la presentación de esta entrevista. Loja es una cuna de la cultura. Y por supuesto, la memoria nos invita para y se hace más atractiva nuestra tierra. La memoria de lo que se hizo. ¿Cómo podemos, por ejemplo, quitarnos de la memoria pueblo fantasma y clave? A ver, no es una tensión. No podemos quitarnos de la memoria. Sabemos cómo el zorzal tuvo significación en materia artística en el Ecuador. Así que eso nos proponemos también en Loja. Nos proponemos la memoria para la emancipada. La primera novela que se escribió en nuestra tierra. Nos proponemos la memoria limpia, como por ejemplo para Luzmila. Luzmila, que es un gesto literario extraordinario, donde Otamendi con Luzmila no tuvo sino más que inclinarse y respetarla. Y así varias cosas de nuestra tierra. Loja es un canto, Loja es olor a café, Loja tiene los brazos abiertos. Usted la conoce y lo esperamos. Quisiera verlo, Lenin, por las calles nuestras, que no están llenas de sangre porque no tienen registros históricos en esta materia, haciendo una narrativa de lo que es nuestra literatura. Esperamos poder acompañarlos. Freddy Bravo, gobernador de Loja, gracias por estar aquí en Contacto Directo. No se pierdan el festival. El próximo lunes volvemos con más entrevistas, con más información. Continúan ustedes con Televistazo en la Comunidad.